Lo que me llevó esa noche es la curiosidad, porque yo era un adolescente. 13 personas fueron muertas en esa noche, 33 heridos. La bala que entró en mi columna, eso me dejó en la silla de ruedas por ser víctima de la masacre del 2 de diciembre. Santiago Atitlán es uno de los 19 municipios del departamento de Sololá, situado a las orillas del lago de Atitlán. La mayoría de su población es gente sutujil. Es un pueblo muy reconocido por su belleza natural, la unión de su gente y la convicción de cada uno de sus pobladores que profesan a través de su fe. Parte del antecedente de la población ha sido muy triste también por el conflicto interno que se dio aquí en Guatemala. Un grupo de militares entraron en una cantina a tomar algunas cervezas en ese lugar, y en eso, cerca de esa mesa donde estaba sentado el muchacho de Santiago Atitlán, oyó que los militares estaban leyendo una lista negra, y el muchacho lo que hizo es pagó su cuenta rápidamente y se fue a la casa de su tío a avisarle de que los militares lo iban a secuestrar esa noche, que se preparara o que se fuera de la casa. Pero el tío de este muchacho decidió quedarse en la casa, reforzar ventanas, puertas, y también pidió apoyo a los vecinos para que en el momento que llegaran los militares a secuestrarlo, él iba a gritar o iba a llamar a los vecinos para que lo apoyaran. Cabal, los militares llegaron tipo 10:30, y en eso uno de los vecinos, uno de los muchachos, agarró una piedra y le dio en la cabeza del capitán o sargento de los militares. El capitán cayó al suelo. Los que iban con él, el pelotón de los militares, se enfurecieron y empezaron a disparar al muchacho. Mi papá me levantó y me dijo: mira, Francisco, levántate, no sé qué está pasando en la calle porque mucha gente está gritando. Yo apenas tenía 14 años en ese entonces. Vino mi mamá, me despertó, y también con el sonido de la campana. Entonces eso me motivó y me llevó hasta el parque de Santiago. Yo lo que hice rápidamente, yo no sé, pero yo diría por instinto. Yo agarré una almágana, un martillo grande para quebrar piedra, y lo saqué en la calle y nos fuimos. Y directamente nos fuimos al atrio de la iglesia, ahí donde ya la gente estaba reunida. Yo calculo entre 5,000, 6,000 personas nos reunimos en esa noche. La idea del pueblo era ir al destacamento militar. Decían la gente del pueblo que ya estaban cansados. Porque no era justo, que había mucho asesinato, mucho secuestro. Mucha matanza. En cada noche había como unos 5 o 6 muertos en las calles. Entre ese movimiento, yo de lo que recuerdo, el cabecera del pueblo y el alcalde y otros dirigentes dijeron: mire, para que no nos dispararan de llegar al destacamento militar, mejor llevemos algunas banderas blancas. Y en eso encontramos algunos costales, unos pedazos de nylon blanco, y en la punta de unos palos colocamos esos pedazos de nylon costales. Llegamos allá y ellos no hablaron con nosotros. Yo ya estoy ahí metido, también gritando, ¿eh? O sea, que el grito de la gente: queremos paz y no queremos pelear. La noche estaba muy clara porque era una noche de luna llena. El destacamento militar estaba ubicado en Panabá, justo enfrente del lugar donde estamos ahorita. Yo recuerdo muy bien, cabal estaba el militar que tenía la ametralladora en la mera entrada, y había un portón donde entraban los vehículos de los militares. Llegando en una gasolinera cerca del destacamento militar, oíamos que los militares ya habían puesto altoparlantes en el destacamento militar
donde ellos ya trataban de decir a la gente que se calmara, que ellos no querían problema. El cabecera del pueblo y el alcalde en ese entonces y el alcalde electo, don Salvador Ramírez, ellos son los que dirigían el movimiento. Todos iban a dialogar con los militares al destacamento, pero yo calculo como a los 10 minutos, 15 minutos que se estaba platicando, dispararon en el aire. Allí nos tiramos en el suelo y los mismos militares nos empezaron a disparar en el suelo también. las balas entraron en mi espalda. Y ellos empezaron a gritar y cuando sentí, se mojó mi camisa de pura sangre de esa misma gente quien estaba encima de mí. Yo nunca los conocí, quiénes eran las personas que realmente cuando yo estuve debajo de ellos, cabal, ellos fueron mis ángeles. Ojalá que esa persona está vivo, porque la bala que iba para él, en vez de pegarle a él, me pegó a mí. El militar que tenía la ametralladora no paraba la metralleta. Es como que estar entre medio de cohetes, pero no eran cohetes, sino que son balas. Y nosotros nos metimos entre los cafetales y nos fuimos hasta parte de la montaña, nos huimos. Pero nosotros, los que murieron ahí y los que quedaron heridos, quedaron ahí cerca de ellos. 13 personas fueron muertas en esa noche y 33 heridos. Y la verdad, en esa noche empezaron las ambulancias, los bomberos voluntarios a levantar heridos. Yo recuerdo muy bien en la noche del 2 de diciembre, los bomberos me recogieron a las 4 de la mañana y yo fui herido a las 12 de la medianoche. Nunca perdí mi conocimiento. Cuando llegué aquí en mi pueblo, ya había mi familia esperándome. Hay hermanos que murieron en el camino, no llegaron en el hospital. Eso fue la masacre en esa noche y a las 5 de la mañana los militares ya habían mandado noticia en las emisoras unidas donde decían que era un grupo de guerrilleros que los habían atacado y por eso ellos dispararon. Pero realmente los militares lo que querían es quitarse de esa responsabilidad por el derramamiento de sangre y por lo que vemos aquí el día de hoy en el Parque de la Paz, donde están las lápidas, donde están los nombres de nuestros hermanos que derramaron su sangre. En memoria de ellos, el pueblo Santiago Atitlán presionó al Estado que se firmara un documento que de por vida los militares no pueden entrar en este territorio. En el lapso del tiempo del conflicto interno, realmente fue muy difícil. Yo recuerdo que cuando tenía 6, 7 años, 8 años, la verdad hubo un tiempo que nuestras familias dejaron cerradas sus casas y nos íbamos a dormir en terrenos baldíos. Solo nos cubrían con nylon plástico para que los militares, aunque entraran en la casa nuestra, no nos iban a encontrar. Uno de los asesinatos más reconocidos a nivel internacional fue el asesinato del padre Francisco Stanley. Realmente ya tuvimos la experiencia que la guerra, la violencia no deja nada bueno, sino deja más pobreza, deja más madres viudas, niños huérfanos. Los hermanos y hermanas que murieron en esta masacre, la forma que los recordamos en memoria de ellos, cada 2 de cada mes se celebra una misa por la Iglesia Católica. Entonces todos los meses hay una misa aquí en el Parque de la Paz. Y cada 2 de diciembre, cuando hay una conmemoración, se hace una actividad grande. Final de esta historia, a los 21 años o 22 años. Supe de que hay un compañero José que quedó en silla de rueda porque él de la columna lo dispararon. Cuando la bala me pegó y yo grité por el dolor en ese momento. Y él decía, yo todavía recuerdo
el grito y la sangre, también tu sangre caliente, se caía encima de mí. Y justo ese muchacho que quedó encima de mí. Entonces sí entendimos que yo fui, no ayudarlo, ni mucho menos protegerlo, porque la idea mía era salir de ahí y que él sea la víctima de las balas. Pero en vez de eso yo fui el que recibí las balas, o la bala. Me vino un gran sentimiento también porque él fue la persona quien me defendió. Le dije, es un gusto, porque también ahora, bueno, aquel es un líder y está ayudando a las personas. En memoria de nuestros hermanos y hermanas caídos del 2 de diciembre de 1990, hagamos memoria. Mi papá y mi mamá nunca se enojaron conmigo, siempre me atendieron bien, me enseñaron cómo es. O sea, mi papá me enseñó que soy su hijo y no importó cuando yo ya tenía discapacidad, nunca me dijo que estás así. Él lo que yo quería, él me daba. Y si yo necesitaba calor, él buscaba el sol para darme el calor. Entonces mi papá me ayudó mucho y ahora mi lucha es que los jóvenes tengan trabajo, que nuestro negocio sea como una pequeña empresa. Ahora miro la vida con muchos colores.